Mi ex me difamó como maltratador, hasta que el karma la expuso frente a todos. Nunca pensé que mi vida social podía desmoronarse en silencio, sin un solo golpe, sin que nadie me diera la oportunidad de explicar. Pero así fue. Y todo empezó con Romina. La conocí en una reunión de amigos. Yo no soy muy dado a las fiestas, pero esa noche me habían insistido tanto que terminé yendo. Romina destacaba entre la gente, era de esas personas que llegan a un lugar y, sin proponérselo, acaparan toda la atención. Hablaba fuerte, reía con libertad, se movía como si el mundo entero le perteneciera. Yo, en cambio, siempre he sido más tranquilo. Observador. Introvertido. Supongo que eso fue lo que me atrajo de ella al principio, esa energía que parecía complementar la mía. Durante las primeras semanas, todo fue perfecto. Romina era encantadora. Detallista. Siempre con una sorpresa, con una palabra justa, con una risa que me hacía olvidar el ruido de todo lo demás. Compartíamos salidas, planes, viajes. Ella me hablaba de sus sueños, de todo lo que quería hacer con su vida, y yo sentía que por fin había encontrado a alguien con quien construir algo duradero. Pero no me di cuenta de que, poco a poco, esa perfección se estaba transformando en una especie de prisión suave, disfrazada de amor. Todo comenzó con sus celos. Al principio eran comentarios sueltos, casi con humor, y esa amiga tuya, la que te comenta todo en redes, ¿quién es? Me reía. Pensaba que era normal, incluso halagador. Pero pronto dejó de ser chiste. Romina empezó a vigilar mis horarios, a cuestionar cada salida. Si me demoraba en responderle un mensaje, ya era motivo de discusión. Y si alguna amiga subía una historia en la que yo aparecía, por más inocente que fuera, lo tomaba como una traición. También necesitaba ser el centro de todo. Si hablábamos de mi trabajo, de algo que me emocionaba, encontraba la forma de redirigir la conversación hacia ella. Si yo estaba pasando por un mal momento, lo minimizaba o cambiaba de tema con algo que le estuviera afectando más. Y si no la escuchaba con la atención que ella esperaba, se ofendía. Una vez, en medio de una cena familiar en casa de mis padres, soltó un comentario que me dejó congelado: a veces pienso que Iván no me quiere realmente, es tan frío conmigo. Nadie se rió. Todos miraron incómodos. Y yo no supe qué decir. Me sentí expuesto, humillado. Pero me guardé las palabras, porque sabía que, si reaccionaba, la escena sería aún peor. Fue en ese momento que algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Esa dinámica de dejarme mal frente a otro se volvió cada vez más frecuente. No importaba si estábamos con amigos, con colegas o con la familia. Romina encontraba la manera de soltar frases cargadas de ironía, de victimismo, que me hacían quedar como un insensible o un mal compañero. Yo intentaba hablar con ella después, explicarle cómo me hacían sentir esas situaciones, pero siempre terminaba con ella girando todo, haciéndome sentir culpable por algo más. Que no la entendía. Que no la apoyaba. Que no era suficiente. Pese a todo, seguí en la relación. Me convencía de que era una etapa, de que con más paciencia y amor las cosas mejorarían. Que si yo cambiaba, ella también lo haría. Pero lo cierto es que me estaba perdiendo a mí mismo. Me sentía constantemente agotado, emocionalmente drenado. Vivía en alerta. Nunca sabía con qué versión de Romina me iba a encontrar, la dulce y encantadora que me abrazaba en público, o la que en privado me culpaba por todo. Al final, después de meses de ese vaivén emocional, tomé la decisión. Fue una de las más duras de mi vida, porque aún sentía cariño por ella. Pero también sabía que esa relación me estaba haciendo daño. La conversación fue tensa, como me lo esperaba. Me senté con ella en mi departamento, traté de ser claro y respetuoso. Le dije que ya no podíamos seguir así, que nos estábamos hiriendo mutuamente. Que ambos necesitábamos sanar por separado. Romina se alteró de inmediato. Me acusó de no valorar nada, de estar tirando todo por la borda. Gritó. Lloró. Pero no era tristeza. Era rabia. Enojo por no tener el control. Eres un cobarde, me dijo antes de marcharse. Te vas a arrepentir, Iván. Pensé que eran palabras dichas en medio del dolor, como tantas veces. No imaginé que esa amenaza sería tan literal. Los días siguientes fueron extraños. Me sentí aliviado, pero también vacío. El silencio era raro. Mis rutinas volvieron poco a poco. El trabajo, los libros, la música. Todo parecía encaminarse. Hasta que algo empezó a cambiar, y no lo noté de inmediato. Primero fueron mensajes que no llegaban. Amigos que ya no respondían. Pensé que era casualidad, que cada quien tenía su vida. Pero luego vi que algunos me habían eliminado de redes, otros me habían bloqueado sin razón aparente.
Y entonces llegó un mensaje que me sacudió el suelo. Era de Gabriel, uno de mis amigos más cercanos. Iván, ¿qué pasó? ¿Es cierto lo que dicen de ti? Me quedé mirando el texto sin entender. Le pregunté de qué hablaba, y lo que me respondió me dejó helado. Romina nos contó todo. Que la maltratabas, que la humillabas, que incluso la empujaste varias veces. No supe qué decir. Era completamente falso. Nunca le levanté la mano a Romina, ni siquiera en medio de una discusión. Le respondí negando todo, tratando de explicar, pero Gabriel estaba distante. No sé a quién creer, escribió. Pero si lo que ella dice es cierto, no puedo seguir siendo tu amigo. Ahí supe que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Romina no solo había terminado conmigo, estaba intentando destruirme. Y lo peor es que, al parecer, lo estaba logrando. Pronto los rumores se esparcieron. Amigos en común dejaron de hablarme. Algunos conocidos evitaban cruzarse conmigo. Incluso personas que conocía desde antes de estar con ella me empezaron a mirar con recelo. La historia que Romina contaba, una historia que jamás existió, se estaba imponiendo como verdad. Intenté contactarla, pedirle que parara. Le escribí un mensaje directo, sin rodeos. Romina, sé lo que estás haciendo. No entiendo por qué, pero te pido que lo dejes. Esto está yendo demasiado lejos. Su respuesta fue breve y cruel, solo estoy diciendo la verdad. Si eso te molesta, es tu problema. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que no podía seguir esperando que entrara en razón. Y supe que, si quería limpiar mi nombre, iba a tener que hacerlo yo solo. Y apenas estaba comenzando a entender lo difícil que sería. Empecé por lo poco que tenía, recuerdos, conversaciones, fragmentos de nuestra relación que podían demostrar que yo no era lo que Romina decía. Empecé a revisar chats antiguos, audios guardados sin querer, capturas de pantalla que alguna vez tomé por costumbre o precaución. Y sí, allí estaban, las discusiones donde ella me insultaba, los mensajes en los que me pedía perdón por haber perdido el control, los audios donde se victimizaba mientras tergiversaba las cosas. Aún así, no sabía si eso iba a ser suficiente. Porque mientras yo buscaba pruebas, ella seguía sembrando dudas. La situación escaló más de lo que imaginé. No se conformó con alejar a mis amigos. Quiso ir más allá. Mi familia, mi lugar seguro, también empezó a fracturarse. El primer aviso llegó en forma de un mensaje de Leonor, mi prima. Siempre habíamos sido muy unidos, así que me sorprendió cuando me escribió con un tono seco: Iván, ¿podemos hablar? Le respondí que sí, aunque ya intuía que algo no estaba bien. Al llamarla, me recibió con una frase directa, sin vueltas. ¿Es cierto lo que Romina contó de ti? Tragué saliva. Intenté mantener la calma. ¿Qué te dijo exactamente? Que la maltratabas. Que le gritabas todo el tiempo y hasta la empujaste. Dijo que le dejaste marcas en los brazos. Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Eso no es cierto, Leonor. Jamás la toqué de esa forma. Jamás. Ella mostró unas fotos, murmuró. Unos moretones. Dijo que eran por ti. Colgué la llamada sintiéndome más impotente que nunca. ¿Fotos falsas? ¿Moretones inventados? ¿Qué más estaba dispuesta a inventar? Me sentía como si estuviera peleando contra un fantasma que no podía detener. Una versión monstruosa de mí, construida con mentiras, que la gente prefería creer antes que mirar a los ojos al verdadero Iván. El verdadero golpe llegó en una reunión familiar. Era una comida informal, como las que hacíamos cada mes. Al principio todo fue normal, pero noté las miradas, los susurros. Algo flotaba en el ambiente. Al terminar de comer, mientras estábamos en el jardín, fue Leonor quien se levantó. Iván, ¿por qué no hablas de lo que le hiciste a Romina? La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Todos me miraron. Mi madre frunció el ceño. Mi padre cruzó los brazos. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la voz tensa. Liliana nos contó todo, intervino Jimena, otra prima. ¿Cómo la tratabas? ¿Qué la maltratabas física y emocionalmente? ¿Crees que puedes esconderlo? Mi madre me miró confundida. Mi padre me miró como si quisiera que hablara ya. ¿Es cierto, Iván?, preguntó mi madre, casi en un susurro. No. No es cierto, respondí firme. Romina está mintiendo. Y las marcas también son mentira, insistió Leonor. Era como estar siendo juzgado sin abogado. Como si las pruebas falsas valieran más que mi palabra. Intenté explicar.
Les conté cómo Romina había cambiado después de un tiempo, cómo me manipulaba, cómo había intentado hablar con ella y solo recibía manipulación a cambio. Pero era como si hablara en otro idioma. La duda ya estaba plantada, y nada parecía ser suficiente. Después de la reunión, mi madre me pidió hablar a solas. La llevé a la cocina. Se sentó frente a mí, y me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Hijo, necesito saber la verdad. ¿En algún momento la trataste mal? Jamás, mamá. Te lo juro por todo lo que soy. Jamás le puse una mano encima a Romina. Todo esto lo hace porque no soporta que la haya dejado. Está dolida y quiere vengarse. Ella me miró, pensativa. Entonces tienes que hacer algo, Iván. No puedes dejar que estas mentiras te destruyan. Tenía razón. No podía quedarme quieto. Así que tomé una decisión, mostrarle a mi familia todo lo que tenía. Pruebas, mensajes, audios. No para convencerlos con palabras, sino con hechos. Organicé una pequeña reunión en casa de mis padres. Vinieron ellos, Leonor, Jimena y un par de tíos que también habían escuchado los rumores. Les pedí que me escucharan con mente abierta. Que solo quería mostrarles la verdad. Conecté mi laptop al televisor y comencé. Les mostré mensajes donde Romina me acusaba de no escribirle cada 10 minutos. Audios donde me insultaba, donde lloraba sin razón y luego me culpaba por su mal humor. Capturas de conversaciones en las que admitía que estaba obsesionada conmigo y que no sabía cómo controlarlo. Todo estaba allí. Uno por uno, los fui mirando. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre tenía el ceño fruncido, pero esta vez, no de duda, sino de indignación. Leonor y Jimena estaban en silencio. Se notaba que no sabían qué decir. Cuando terminé, miré a Leonor. ¿Sigues pensando que soy un maltratador? Ella bajó la mirada. Se veía avergonzada. Lo siento, Iván. No sabía. Solo creí lo que ella dijo. Mostró esas fotos y, parecía tan convencida. ¿Y no pensaste en preguntarme antes de asumir lo peor de mí?, dije, con un tono más duro de lo que pretendía. Mi madre se levantó y me abrazó. Perdón por haber dudado. Perdón, hijo. Yo sabía que tú no eras así. Mi padre, más parco, se acercó y puso una mano firme en mi hombro. Yo también. Me costó aceptarlo, pero ahora lo entiendo. Limpiar mi nombre con mi familia fue un paso enorme, pero todavía quedaba una parte del camino, el mundo exterior. Los amigos, los conocidos, la gente que me había condenado sin siquiera escuchar mi versión. No sabía cómo hacerlo, hasta que recibí un mensaje que lo cambiaría todo. Era de Erika. Apenas la conocía. Había sido amiga de Romina hace tiempo, pero nunca habíamos tenido una relación cercana. Su mensaje fue directo. Hola, Iván. Espero que no te moleste que te escriba. Creo que puedo ayudarte con lo que estás viviendo. Me sorprendí. Le respondí, intrigado. ¿De qué hablas, Erika? Lo que me contó después fue inesperado y esperanzador. Me dijo que había sido muy amiga de Romina, pero que su amistad se rompió por una razón muy parecida a la mía. Romina también inventó cosas sobre mí, me escribió. Dijo que yo coqueteaba con su novio, y eso hizo que el mío me dejara. Perdí amigos por su culpa. Pero esta vez quiero devolverle el golpe. La idea que tenía era arriesgada, pero ingeniosa. Dentro de poco es su cumpleaños. Le voy a escribir para decirle que quiero arreglar las cosas, que quiero entregarle un regalo. Mientras hablamos, voy a grabarla. Estoy segura de que, si la guío bien, terminará confesando lo que te hizo. Y si sospecha algo, le pregunté, dudoso. No lo hará. La conozco bien. Le encanta hablar de sí misma. Si le doy el espacio, se va a sentir tan superior que terminará confesando. Y así fue. Solo unos días después, Erika me escribió, lo tengo, Iván. No vas a creer lo que dijo. El audio era demoledor. Romina riéndose. Diciendo con orgullo cómo había fingido los moretones. Un poco de base, un poco de sombra, y listo. Nadie duda de una mujer llorando con marcas en los brazos, decía entre risas. Cuando terminé de escucharlo, supe que por fin tenía la prueba que necesitaba. Ahora sí, iba a recuperar lo que me arrebató. No esperé mucho. Esa misma noche, tras escuchar el audio varias veces para asegurarme de que era real, de que esa voz burlona y cruel pertenecía efectivamente a Romina, preparé la publicación más difícil, pero también más liberadora de mi vida. Abrí mi perfil de Facebook, ese mismo en el que muchos me habían borrado o bloqueado. Redacté una introducción larga, sin dramatismo, sin insultos.
Solo la verdad. Empecé diciendo que nunca pensé tener que defenderme públicamente, pero que después de meses de silencio y sufrimiento, no podía seguir permitiendo que una mentira destrozara lo que yo era. Expliqué lo que había vivido con Romina, las manipulaciones, las acusaciones falsas, y adjunté el audio sin editar. Esta es Romina, con su propia voz, contando cómo fingió todo. No tengo más que decir. Que cada quien saque sus conclusiones. Subí la publicación y apagué el celular. No quise quedarme a ver las notificaciones. Estaba nervioso, claro, pero también sentía una paz rara. Como si, por fin, me hubiera quitado una carga de encima. Como si por fin, aunque no supiera cómo iba a terminar todo, hubiera recuperado un poco de mi voz. Al día siguiente, mi teléfono era un volcán. Mensajes, llamadas, notificaciones explotaban sin parar. Gente que no veía hace años comentando. Amigos que habían desaparecido de golpe, pidiéndome disculpas. Incluso personas que jamás se habían involucrado en mi vida privada me escribían para decirme que lamentaban haber creído lo peor de mí. Algunos lo hicieron en público, otros en privado. Pero todos tenían un mismo tono, vergüenza. Perdón por haberte juzgado. No sabía todo esto. Ahora entiendo por qué desapareciste. Y, claro, también estaban los que nunca dudaron de mí. Los pocos que se quedaron cerca, los que me defendieron en silencio, aún sin pruebas. Uno de ellos fue Gabriel. Me escribió esa misma tarde. Iván, no sé ni qué decirte. Me siento un idiota, ¿me dejas invitarte una cerveza esta semana? Lo perdoné. No porque lo mereciera tan fácil, sino porque yo también entendía lo fácil que es caer en el juego de alguien manipulador. Lo viví de cerca. Y si yo, que estaba dentro de la relación, tardé tanto en abrir los ojos, ¿cómo no les iba a pasar a ellos desde afuera? Pero la cosa no paró ahí. Horas más tarde, alguien me mandó un enlace por mensaje directo. Era un video de TikTok. Bro, ¿estás en TikTok? Literal. Al abrirlo, me encontré con un chico que hacía contenido humorístico sobre historias virales en redes sociales. Tenía miles de seguidores, y su estilo era sarcástico, directo. Estaba narrando mi historia. Ok, chicos, atención, porque este chisme está ardiente. Tenemos a Romina, la reina de los cuentos, y a Iván, el pobre tipo que casi pierde toda su vida social por culpa de esta novela. Pero el karma llegó. Y llegó con pruebas. El tipo reprodujo un fragmento del audio. La voz de Romina, diciendo lo de las marcas falsas, se escuchó con claridad. Él soltó una carcajada teatral y exclamó: No, maquillaje para fingir golpes, dale el Oscar ya, por favor. El video era ácido, pero también brutalmente efectivo. En cuestión de horas, reventó. Cientos de miles de visualizaciones. Comentarios de todo tipo. Romina, sal de ahí, estás en todas partes. Iván, eres un héroe. ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Y la gente que le creyó? ¡Qué vergüenza! Y, como suele pasar en internet, no tardaron en encontrar el perfil de Romina. Empezaron a dejarle comentarios en todas sus publicaciones. ¿Cómo se siente ser descubierta? Pide disculpas, Romina. El karma llegó. Y rápido. Intentó defenderse. Subió una historia diciendo que el audio estaba editado, que se sacó de contexto. Pero ya nadie le creía. Cuanto más hablaba, más evidente era su desesperación. Algunos incluso comenzaron a recordarle otras mentiras del pasado, cosas que ya se habían dejado pasar y que ahora volvían a salir a la luz. En cuestión de días, su perfil se volvió un campo minado. Desactivó los comentarios. Luego eliminó varias publicaciones. Finalmente, cerró sus cuentas. Facebook, Instagram, TikTok. Todo. Desapareció del radar digital. No voy a negar que sentí alivio. Durante meses había cargado con la angustia de que nadie me creyera. Había llorado en silencio, dudado de mí mismo, cuestionado cada palabra, cada gesto. Ver que la verdad salía a la luz fue, por fin, una bocanada de aire limpio. Mi familia también reaccionó. Mis padres me abrazaron como no lo hacían desde que era un niño. Leonor me mandó un mensaje largo, lleno de disculpas. Jimena igual. Ambas reconocieron que se habían dejado llevar, que habían creído lo más fácil. No les respondí con rencor. Pero fui claro. Les dije que entender el daño que se puede hacer con una sola palabra, con una sola sospecha no verificada, era parte de crecer. Que lo importante era aprender. Y que, aunque el perdón estaba, la confianza se reconstruye con tiempo. En el trabajo, las miradas también cambiaron. Compañeros que me evitaban ahora me saludaban con respeto.
Incluso el jefe del departamento me llamó a su oficina un día para decirme: vi el video. Lamento que hayas pasado por todo eso. Aquí tienes tu espacio seguro. Y sí, todo esto se volvió más grande de lo que imaginé. No fue algo que busqué. Solo quería recuperar mi paz, no convertirme en una historia viral. Pero, a veces, el universo encuentra formas de devolver el equilibrio. De mostrar lo que está oculto. De hacer justicia, aunque sea tarde. Romina desapareció. No sé dónde está ahora, ni qué hace. Y la verdad, no me importa. No le deseo mal. Pero tampoco me interesa saber si aprendió algo de todo esto. Porque lo que me importa ahora es otra cosa, lo que aprendí yo. Aprendí que no todo lo que brilla es oro. Que una sonrisa encantadora puede esconder una mente peligrosa. Que el silencio puede ser un arma, pero también una tumba. Y que defenderte no te hace débil. Al contrario, te da dignidad. Con el tiempo, el ruido empezó a bajar. El escándalo se enfrió, los comentarios se fueron apagando, y la gente siguió con sus vidas, como siempre pasa. Pero yo no volví a ser el mismo. Había atravesado algo que me cambió para siempre. Me arrancó de cuajo la ingenuidad, pero también me obligó a mirar de frente cosas que nunca había querido ver. Cosas sobre mí, sobre los demás, sobre cómo funciona el mundo cuando alguien elige mentir con convicción. Recuperé amigos, sí. Algunos volvieron con la cabeza agachada, otros con explicaciones largas que no pedí, pero escuché igual. Les di espacio. A los más cercanos, los perdoné. Con algunos reconstruí el vínculo con esfuerzo, con otros, simplemente acepté que ya no éramos los mismos. No por odio, sino porque algo se rompió. Porque ahora sé que, cuando el barco se hunde, hay quienes saltan sin siquiera mirar atrás. En casa, las cosas también cambiaron. Mis padres me miraban distinto. Con orgullo, sí, pero también con una especie de respeto que antes no estaba. Como si, de pronto, me vieran como un hombre completo. Uno que supo resistir sin venganza, sin caer en el juego del odio. Leonor y Jimena me buscaron varias veces después de todo, intentando compensar. Las escuché, las abracé, pero ya sin la cercanía de antes. Fue inevitable poner cierta distancia. Una que, creo, ambas entendieron. Y en medio de todo eso, el mensaje de Erika se convirtió en una constante. No pasó un solo día sin que le agradeciera por lo que hizo. Sin ella, probablemente seguiría atrapado en esa pesadilla. Sin su valentía, no habría tenido cómo probar nada. Hablábamos seguido, al principio para intercambiar novedades sobre las reacciones al escándalo. Después, simplemente porque nos entendíamos. Habíamos pasado por lo mismo, con la misma persona. Sabíamos de que hablábamos sin necesidad de explicarnos. Nunca intenté convertir eso en algo más. No era el momento, ni para ella ni para mí. Pero su amistad fue un bálsamo. Un lugar sin juicios. Un refugio donde podía hablar sin tener que defenderme. Lo más extraño fue cómo se comportó la gente en redes. Después de que el video del chico de TikTok explotó, muchos usuarios empezaron a compartir sus propias historias. Mujeres y hombres hablando de relaciones tóxicas, de cómo también fueron víctimas de mentiras que les costaron amistades, empleos, vínculos familiares. Fue como abrir una compuerta. Como si mi historia hubiera dado permiso para que otros hablaran sin miedo. Una parte de mí se sintió útil. No por la fama accidental, sino porque entendí que contar la verdad, aunque duela, a veces también libera a otros. Que hablar puede ser más que un desahogo, puede ser una forma de justicia. Y sí, también hubo burlas. Algunos hicieron memes, otros editaron partes del audio para reírse. No me afectó. Al contrario. Me sirvió para entender que, una vez que uno deja de tener miedo a lo que digan, las palabras ya no duelen igual. Que cuando tenés la conciencia limpia, incluso los chistes te rebotan. Lo último que supe de Romina fue por terceros. Al parecer, intentó justificar todo con un nuevo discurso. Que yo la había manipulado. Que la estaban acosando. Que estaba siendo víctima de una campaña en su contra. Pero ya nadie le creyó. Su entorno se achicó hasta quedarse en silencio. Ya no era la chica encantadora de las reuniones. Ahora era una historia que todos preferían olvidar. No me alegra su caída. No disfruto su soledad. Pero tampoco siento culpa. Ella eligió cada paso. Yo solo me defendí. Una tarde, meses después de todo, mientras caminaba por el parque con los auriculares puestos, me encontré con algo simple que me hizo detener. Era una pareja de adolescentes, discutiendo bajito. Él trataba de explicarse, ella lo interrumpía constantemente. Pero lo más llamativo era cómo él la miraba, con miedo.
con esa mezcla de tensión y resignación que yo había conocido muy bien. Me alejé sin intervenir, pero esa imagen me quedó clavada. Esa noche, abrí mi cuenta y escribí una última publicación. No para volver a exponer a nadie. Solo para cerrar el ciclo. Si estás en una relación donde constantemente te hacen dudar de ti mismo, donde te acusan por cosas que no hiciste, donde te piden pruebas de amor mientras te hunden emocionalmente, sal de ahí. Aunque duela. Aunque te culpen. Aunque tengas que empezar de cero. Porque si no lo haces, un día vas a dejar de reconocerte en el espejo. Tuvo cientos de compartidas. Gente agradeciendo. Gente contando. Gente rompiendo silencios. Y ahí supe que ya estaba. Que la herida no se había ido, pero había cicatrizado. Que mi nombre ya no era un susurro de sospecha, sino un símbolo de alguien que no se dejó destruir. Que la verdad, aunque tardía, había encontrado su lugar. Hoy sigo con mi vida. Tranquilo. En paz. Sin necesidad de demostrar nada. Me reencontré con mis pasatiempos, con mis viejos amigos, con mi familia desde otro lugar. Aprendí a poner límites, a reconocer señales, a escuchar mi intuición sin justificar lo injustificable. Y si algo me dejó todo esto, es una certeza: el karma existe. No siempre llega cuando uno quiere. A veces tarda, se esconde, se disfraza. Pero llega. Porque la mentira tiene patas cortas. Porque el que actúa con maldad, tarde o temprano, se encuentra con su reflejo. Y porque, en este mundo donde todo se graba, todo se comparte y todo queda, hay algo que jamás desaparece: la verdad. El Internet no olvida. Y el karma, tampoco. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.